escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La investigación de enfermedades raras es un campo crucial de la medicina. A pesar de su baja prevalencia, estas enfermedades afectan a millones de personas en todo el mundo. Los avances científicos y tecnológicos están permitiendo identificar causas subyacentes, mejorar el diagnóstico y desarrollar tratamientos más efectivos, ofreciendo esperanza a quienes luchan contra estas condiciones desafiantes. Ayer y hasta mañana viernes se celebra en Barcelona el 64 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y Recordati está presentando sus puestas al día relacionadas con enfermedades endocrinas. Y para hablarnos precisamente de estas puestas al día, hablamos hoy con el doctor Juan Vila, director general de Recordati. Doctor Vila, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Para empezar y para que les conozcan un poquito más nuestros oyentes, cuéntenos un poco qué es Recordati. Muy bien, Monse, pues Recordati es una empresa que lleva ya 100 años de historia investigando, desarrollando y trayendo medicamentos innovadores para muy distintas enfermedades. Como dice su nombre y nos puede parecer, tiene un origen italiano, como muchas otras, en donde pues empieza en una pequeña farmacia, ¿no? En la parte de atrás, en la que pues empiezan a fabricar medicamentos y luego pues esto empieza a crecer, se industrializa y llega un momento en que también pues pasa a ser una empresa multinacional. Hace unos 30 años la empresa se da cuenta que hay un área específica, que es el área de las enfermedades raras, que es un área que está muy poquito trabajada. Hay muy poquita investigación, por causas de las que podemos hablar luego, y entonces decide poner una impronta y empezar a trabajar con mucho más foco en este campo para poder buscar medicamentos que solventen estas enfermedades para las cuales no había ninguna cura. Y así llevamos trabajando los últimos 30 años en enfermedades raras y eso es lo que nos ha traído aquí, a Barcelona y al Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología, a presentar datos muy relevantes con algunos medicamentos que tenemos para algunas enfermedades raras en el campo de la endocrinología. Antes de centrarnos un poquito más en estas enfermedades, explíquenos qué debemos entender o qué es una enfermedad rara. Muy bien, pues es una buena pregunta. Una enfermedad rara nos puede sonar a que es algo como raro, ¿no? Como extraño. Realmente raro se refiere a aquella característica en la que es poco frecuente. Son enfermedades que apenas aparecen uno cada 2.000 recién nacidos. Por lo tanto, podríamos decir que en España, por hacernos una idea, hablando de una población de algo más de 47 millones de habitantes, estaríamos hablando que son enfermedades que no afectan a más de 3.000 personas. También para ponerlo en contexto, te podría decir que en España a día de hoy hay 18 millones de hipertensos. Por lo tanto, la hipertensión es una enfermedad común. Sin embargo, en enfermedades como la acromegalia, de la que hablaremos luego, pues son enfermedades que no tienen más de 3.000 personas afectadas en España. Esto quiere decir que son enfermedades en las que habitualmente no se piensa, porque son aquellas, digamos, de descarte, son las últimas que aparecen porque son síntomas muy raros y poco conocidos. No se ven con frecuencia en las consultas médicas y como tal, pues no se piensa, se diagnostica tarde y también se investiga mucho menos. Esas son enfermedades raras. A día de hoy, por darte algunos datos más, te diré que hay 7.000 que se conozcan, pero cada día se están descubriendo algunas nuevas. Son enfermedades, como digo, que afectan a muy poquita gente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un medicamento para una enfermedad rara de la cual sabemos que hay solo 3 pacientes afectados en España y para esos 3 tenemos un medicamento. En el otro lado pues tendríamos la acromegalia, que tiene unos 3.000. Y te puedo decir también que, esta, digamos, atomización que hay de tanta enfermedad afectando a muy poca gente, al final si sumamos todos estos pacientes afectados, nos llevaría a pensar que en España tenemos 3 millones de pacientes afectados por alguna de esas 7.000 enfermedades raras. Con lo cual sí, si sumamos todo el impacto que hay por la gran variedad de enfermedades, aunque con poquita prevalencia, sí que suponen al final un impacto sanitario
muy relevante, por lo menos en nuestro país. Doctor Vila, comentaba en mi introducción que en el marco del Congreso presentan ustedes sus puestas al día. Concretamente, ayer presentaron Ganemos Tiempo en el control de la acromegalia y hoy cómo mejorar la respuesta terapéutica del síndrome de Cushing. Explíquenos un poco acerca de concretamente de estas dos enfermedades. Muy bien, pues son dos enfermedades que tienen unas ciertas similitudes por su origen. Son dos enfermedades que básicamente el hilo conductor que tienen es que hay un exceso de producción de una cierta hormona. Vamos a hablar primero de la acromegalia. La acromegalia es una enfermedad que se da cuando hay un exceso de producción de hormona de crecimiento cuando no corresponde. Todos los humanos tenemos grandes producciones de hormona de crecimiento durante la etapa infantil y juvenil, en la que damos el estirón, y luego de forma natural el cuerpo reduce muchísimo la producción de hormona de crecimiento y queda con una producción, podríamos decir, residual, que es la normal, la que necesitan nuestros tejidos para renovarse, ¿no? Para que las células muertas desaparezcan y aparezcan células nuevas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en algunos casos, en pacientes ya adultos, de repente aparecen niveles exageradamente altos de esta hormona de crecimiento. Y esto se debe a que la glándula donde esto se produce, que es una glándula que está en la base del cerebro, que llamamos adenohipófisis, pues ahí aparece un pequeño tumor, es un tumor benigno, pero que no deja de ser un tumor en donde las células crecen en exceso y producen hormona de crecimiento en exceso. Como el cuerpo de la persona adulta no está preparada para crecer ya, porque nuestro crecimiento se ha parado, este exceso de hormona de crecimiento produce un montón de complicaciones. Las más visibles son que crezcan a estos pacientes, les crecen, por ejemplo, mucho las manos, los pies, ciertas partes acras de la cara, ¿no? Como son las orejas, la nariz, la mandíbula. Entonces son pacientes que empiezan a tener ciertos problemas de este estilo. Pero eso no es lo que más preocupa. Eso es lo que más llama la atención porque es cómo va cambiando su aspecto. Lo que más preocupa es también que ciertos órganos como el corazón crezcan y se dilaten desaforadamente de tal manera que al final se dilatan y no son competentes. El corazón no funciona bien. Tiene cavidades excesivamente grandes, las válvulas no abren bien, no cierran bien y eso conlleva riesgos de, por ejemplo, de infartos prematuros, ¿no? Eso respecto a la acromegalia. La acromegalia al final es una enfermedad muy silente que va produciendo cambios muy, muy lentos en el tiempo que hace que esto retrase muchísimo el diagnóstico del paciente y por lo tanto retrasa mucho que el médico le pueda poner un tratamiento para que justamente volvamos a tener los niveles de hormona de crecimiento a niveles normales y dejemos de exponer al cuerpo a este exceso. Si vamos a la otra enfermedad, la que me has mencionado también, de la que hablaremos hoy, que es el síndrome de Cushing, estaríamos hablando de algo muy similar. La gran mayoría de las personas también lo sufren por un adenoma hipofisario también, pero en este caso son células que producen otra hormona, que conllevan a que haya una producción excesiva de cortisol. El cortisol es una hormona que a todos nos suena, es una hormona que absolutamente es imprescindible en la vida. Hay un pico alto de cortisol por las mañanas, luego por la noche decrece y el cortisol ayuda a un montón de funcionamientos normales del cuerpo. Pero claro, ¿qué pasa cuando tenemos niveles de cortisol excesivamente elevados y mantenidos en el tiempo? Pues eso lleva a que el cuerpo también le suponga una gran erosión. Aparece hipertensión, aparece diabetes, aparece colesterol alto, aparece obesidad. Y claro, fíjate que te he mencionado todos los factores de riesgo cardiovasculares. Por lo tanto, estas personas lo que tienen al final es, debido a esos excesos de cortisol, factores de riesgo cardiovascular mantenidos en el tiempo que hacen que luego puedan tener un riesgo de eventos cardiovasculares, de infartos, etcétera, mucho mayores de los que tendría la población normal. Entonces, en definitiva, estamos hablando de dos trastornos endocrinos, porque son dos trastornos por dos excesos de producción de dos hormonas que son necesarias en todos nosotros, pero que producidas en exceso conllevan al final a uno u otro alteraciones y morbimortalidades en este tipo de pacientes. Doctor Vila, ¿cómo
¿Cómo se estudian este tipo de enfermedades? Porque todos sabemos las enfermedades que podemos llamar comunes. Usted nos nombraba la hipertensión, como puede ser, ya pongo otra un poco más, como la diabetes. Todos los laboratorios, todas las farmacéuticas tienen su producto enfocado a estas enfermedades. Pero estas enfermedades raras, ¿cómo se investigan y cómo se trabajan? Mm. Pues eso es uno de los grandes retos que tenemos, por una razón muy sencilla, porque no tenemos pacientes. Ujú, Quiero decir, hace poco hemos vivido, por ejemplo, durante la pandemia del COVID, cómo se ha conseguido desarrollar maravillosas vacunas en un ujú, tiempo récord. Y esto es algo muy sencillo porque, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna pues supone que haya una serie de voluntarios. Claro, en medio de una pandemia pues surgían los voluntarios por claro. miles. Y luego la vacunación es algo que pues bueno, te ponen la inyección y en una semana sabemos si tienes ya los anticuerpos. Con lo cual era, digamos, muy fácil reclutar miles de pacientes y además era muy fácil tener resultados en apenas una semana. Ujú, Vámonos ahora a nuestro caso. Estamos hablando de enfermedades raras, acromegalia o ujú, síndrome de Cushing. sí. Aquí tenemos muy pocos pacientes. Por lo tanto, lo primero es que es muy difícil reclutar los pacientes y poder estudiarles, porque no sabemos dónde están, porque muchos de ellos todavía no se han diagnosticado o porque a lo mejor se han diagnosticado o están en tratamiento y ya no son susceptibles de poder tratarse. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos en investigación médica es cómo hacer investigación con enfermedades donde apenas tenemos pacientes. Para esto hay ciertas medidas y las autoridades sanitarias nos permiten de alguna manera ciertas excepciones, ¿no? Ujú. Si en un plan clínico de un medicamento normal estaríamos haciendo tratamientos o estudios con miles de pacientes, en este caso nos permiten a veces ir simplemente pues con unas docenas de pacientes y con los datos que esto nos ha aportado, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es uno de los grandes retos. El otro reto, lógicamente, es el coste enorme que tiene la investigación. A día de hoy, según las últimas publicaciones, desarrollar un medicamento cuesta a la friolera de unos 2.500 millones de euros. Entonces, claro, esto hace que esta investigación, que es eminentemente privada, pues no tenga luego un retorno de la inversión. Lógicamente, los accionistas quieren invertir dinero para luego ver cómo se transforma esa investigación en moléculas, se transforma en medicamentos reales que puede beneficiarse la población, ¿no? Ujú. Y en muchos casos son muy poquitos los pacientes que se pueden beneficiar. Por eso aquí también la legislación nos ayuda y hace que estos medicamentos tengan una consideración especial. Son nombrados huérfanos, se Sí. llama así porque se tratan como huérfanitos, quiere decir que Ujú. no tienes a nadie que te proteja, y entonces sí que la legislación te protege. Entonces da una extensión de patente un poquito más prolongada, hace también que aunque se hayan publicado datos aún pueda seguirse investigando con protección de patente, etcétera. Bueno, pues con todo esto al final desarrollamos, y con esto acabo, planes muy específicos y muy definidos, muy bien diseñados para cada molécula, dependiendo de cuál es la indicación que vamos a buscar. Ujú. Y si vamos a buscar una indicación dentro de una enfermedad rara, sabiendo que hay pocos pacientes, pues muchas veces lo que tenemos que hacer son poner en marcha estudios internacionales, multicéntricos, tratando de abarcar el máximo número de centros de referencia posible, que nos permitan reclutar el máximo número de pacientes posible y con eso tener datos que sean robustos y que podamos presentar a las autoridades con evidencias claras de dónde está el beneficio clínico. En estos casos, ¿qué importancia tienen los tratamientos personalizados y de precisión? Pues muchísima. Yo creo que en medicina estamos viendo todo un cambio de paradigma. Ujú, Venimos de una medicina histórica en la que todo de alguna manera se establece por líneas de tratamiento, ¿no? Es como cuando te duele algo, pues empiezas con mm, un gelocatil y si luego te duele un poco más vas al ibuprofeno y si luego te va más el naproxeno y así vamos escalando. A día de hoy se está ya estudiando muy bien el por qué unas cosas funcionan en unas personas y en otras no. ujú, Y lo que estamos viendo es que hay una serie de biomarcadores que predicen qué es lo que funciona cada cual. De tal manera que digamos que la época del café con leche para todos se va acabando. Ahora ya la comunidad científica y los médicos tienen cada vez más datos en su mano en los que pueden predecir va a ser la aproximación más exitosa con cada paciente. De tal manera que ante la misma enfermedad habrá un paciente que pueda empezar con una cirugía, otro que pueda empezar con un medicamento A
o otro que pueda o deba empezar con un medicamento B. ¿Por qué? Porque estas opciones son lo que se sabe que a priorísticamente es lo que les va a dar más posibilidades de éxito. Mientras que en el pasado todos los pacientes habrían tenido que pasar por la opción A, si no funciona luego por la B y si no funciona por la C. Con lo cual lo que vamos acumulando es un montón de tiempo, de meses y de años perdidos en los que hemos tratado a veces con tratamientos que a día de hoy ya podemos saber con anticipación que igual no son la mejor opción. Doctor Vila, ¿hay suficientes ayudas para la investigación de esas enfermedades y de su tratamiento? Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Yo diría que siempre es susceptible de haber más y mejores ayudas, o al menos más rápidas, ¿no? Ahora mismo se está revisando todo lo que es la legislación europea en cuanto a protección de patentes de medicamentos huérfanos. Aquí tenemos algunas propuestas enfrente que no son del todo muy halagüeñas para la comunidad científica, porque lo que se quiere es reducir estos tiempos de protección de patente. Eso, por un lado, puede favorecer que se desarrollen luego industrialmente copias, ¿no?, biosimilares o genéricos con mayor anticipación, pero por otro lado también puede frenar la investigación, porque si no somos capaces de proteger aquellas innovaciones terapéuticas para que los laboratorios las lleven a cabo, pues es muy probable que luego esto ponga freno a los inversores que quieran investigar. Otro de los ejes en los que podemos hablar también es qué ayudas tienen los pacientes, ¿no? Lógicamente, nos cabe pensar que aquellas patologías crónicas que tienen muchísimos pacientes pues están mucho más organizados y tienen mucho más soporte de la comunidad o del propio Estado. Mientras que nosotros, en nuestro caso, estamos a veces afrontando enfermedades que ni siquiera tienen una asociación de pacientes detrás, porque son pocos, porque están muy dispersos, porque no se conocen o por el propio estigma que pueda tener la enfermedad. Entonces, a ese nivel también creemos que las ayudas que puedan llegar a las asociaciones de pacientes para que estos a su vez también estén mucho mejor conectados, tengan mejor conocimiento de dónde están los centros de referencia o tengan mejor conocimiento de estudios que hay abiertos en los que puedan participar, etcétera, pues creo que todo esto ayudaría muchísimo. Entonces, en definitiva, todo lo que sean ayudas que vengan a más para lo que es la investigación, el desarrollo de los medicamentos y facilitar información a los pacientes para que encuentren las vías de cómo mejorar sus tratamientos, desde luego van a ser muy bienvenidas. ¿Y existe o no rentabilidad en este tipo de investigaciones? Rentabilidad siempre hay. Es una rentabilidad a una escala menor. O sea, tenemos que pensar que son medicamentos, obviamente, pues que lógicamente van a tratar a muy poca gente y por lo tanto pues van a generar muy pocos recursos. Pero esos recursos son imprescindibles para tanto costear la investigación que se ha llevado como para poder invertir en una investigación futura de los siguientes medicamentos. Yo siempre digo que en la industria farmacéutica estamos metidos en una espiral, en un círculo muy vicioso que es muy, muy saludable y muy rentable para la sociedad, porque estamos permanentemente obligados a reinvertir para poder sacar nuevos medicamentos, dado que vamos perdiendo la patente de otros y entonces dejan de ser rentables. Por lo tanto, no podemos nunca dejar de invertir y dejar de desarrollar medicamentos. Y traer medicamentos nuevos solo puede ser beneficioso para la salud. En este caso, ¿son rentables o no? Pues lógicamente son rentables, pero en una escala menor. Porque estamos hablando de que en muchos casos son medicamentos que el propio ministerio reconoce un valor mayor y les dota de más precio, y a veces, pues bueno, todos hemos leído que hay tratamientos que son costosos de cientos de miles de euros, pero claro, son tratamientos en los que estamos beneficiando a, como he comentado antes, en algunos casos a 3 pacientes en toda España. Entonces, claro, si estos medicamentos no tuvieran ese precio, nunca serían rentables. Por lo tanto, al final, a veces tienen precios por tratamiento, por paciente por año un poquito más elevados, pero porque también sabemos que son muy poquitos los pacientes que se van a ver beneficiados de este tratamiento. Con lo cual, en ese equilibrio es donde subyace nuestras conversaciones, por ejemplo, con el Ministerio, y nosotros ahora mismo estamos en conversaciones para lanzar un nuevo medicamento, y en donde, lógicamente, tenemos que encontrar ese punto de equilibrio de que el Ministerio le otorgue un precio que sea sostenible para el sistema sanitario, pero que por el otro lado a nosotros nos permita cubrir los costes básicos
de investigación, que son costes, como ya he comentado antes, millonarios y que nos han llevado muchísimos años y que por lo tanto pues tenemos que ser capaces de rentabilizar. Sí, además siempre en la medicina cuando se invierte en tratamientos o en investigación, son a muy largo plazo por las normativas a la hora de sacar un medicamento, a la hora de testarlo, siempre suelen ser inversiones a muy largo. También Exacto, Mons, estamos hablando de complican también esto sí, la inversión. muchísimo. Piensa que la investigación clínica es una de las investigaciones que está, por así decirlo, más vigilada en cuanto a seguridad. No podemos asumir ningún riesgo. Entonces, estamos hablando de que primero hay que encontrar una molécula. Una molécula hay que aislarla, hay que identificarla y hay que ser capaz de reproducir su producción a nivel industrial. Y esto lleva años. Ahí es ya cuando se registra y cuando empieza a contar el reloj de 20 años de protección de la patente, en la cual se puede transformar luego en un medicamento. Pero es que luego empezamos la parte preclínica, toda la investigación que se hace en animales, porque claro, no se asume ningún riesgo ni si salta a investigar en humanos si previamente en animales no hemos testado sobre todo la seguridad. Entonces ahí son otros 2 años y medio en los que hay que invertir muchísimo dinero y muchos recursos para garantizar que esa molécula empieza a tener trazas de eficacia, pero sobre todo nos da mucha seguridad. Y hasta que no estamos convencidos de cuál es el perfil de seguridad de ese medicamento, no pasamos a la fase clínica. Que la fase clínica, a su vez, tiene otras 3 fases. La primera es de seguridad absoluta, farmacocinética, farmacocinética, saber qué hace ese medicamento en el cuerpo de la persona, saber que no le produce ningún efecto adverso que sea más preocupante que el propio beneficio, etcétera, para luego irlo escalando y pasar a las fases 2 y 3 en las que ya vamos metiendo más pacientes y lo vamos comparando con otras alternativas. Solo entonces, cuando una vez hemos demostrado absoluta eficacia y seguridad, es solo entonces cuando las autoridades sanitarias aprueban ese medicamento. Y estamos hablando de que en este perfil, desde que se recoge y se registra la molécula hasta que se convierte en un medicamento real, han pasado una media de 13 años. Por eso hablábamos de que es tan costoso investigar, porque además las moléculas se van cayendo por el camino. En cuanto hay moléculas que se demuestra que no son eficaces o que no son seguras, pues se deja de investigar con ellas. También se sabe que a día de hoy, para conseguir que una sola de esas moléculas se convierta en un medicamento, hay que investigar con alrededor de unas 10.000 moléculas. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso largo y poco eficiente. Hay que investigar con 10.000 moléculas a lo largo de 13 años para que solo una consiga ver la luz. O sea que sí, efectivamente, como tú bien decías, es un proceso muy largo, muy complicado, que lleva muchos costes y que lógicamente luego vemos un retorno de inversión gracias a que beneficia a los pacientes que padecen de estas enfermedades raras y que por fin tienen un tratamiento disponible. Hablando de tratamientos para las 2 enfermedades que hemos comentado, la acromegalia y el síndrome de Cushing, ¿tienen ustedes en recordatorio tratamiento para estas 2 enfermedades? Sí, efectivamente. Tenemos 2 tratamientos que están posicionados en segunda línea, tratamientos relativamente novedosos. Con el primero, con acromegalia, estamos investigando con una molécula que ha visto la luz hace unos años, pero que, pues lógicamente, dada la naturaleza de esta enfermedad rara, pues teníamos pocos pacientes y pocos datos. Entonces, justamente en este congreso, ayer se han publicado datos de una cohorte de 81 pacientes, porque la comunidad científica ha sido capaz de recoger datos de hasta 18 hospitales de España y de Portugal y de esos 81 pacientes. Que claro, parecen pocos, pero estamos hablando de una enfermedad rara. Entonces, por fin hemos podido sacar a la luz datos de eficacia y de seguridad de estos pacientes con resultados muy, muy prometedores, con tasas de éxito que están por encima del 60%, lo cual para una enfermedad rara que hasta ahora no tenía muchas otras alternativas es un dato espectacular. Y hoy vamos a hablar de otro medicamento también. Este lo hemos lanzado hace apenas un año y es una molécula para el síndrome de Cushing que ha dado datos preliminares muy, muy prometedores en todo lo que es el desarrollo clínico y ahora lo que estamos empezando es a ver los primeros experiencias reales en el mundo real. Entonces, justamente en nuestro simposio hemos invitado a 2 médicos para que nos cuenten también cuál es su experiencia, porque ahora
lo más importante es recoger esa experiencia de los primeros investigadores que han empezado ya a tratar pacientes reales del día a día, y que nos cuenten pues sus aprendizajes, qué es lo que está yendo bien, cómo se encuentra el paciente, cuántos días suele tardar el tratamiento en hacer efecto, si hay algún efecto adverso sobre el que haya que tener especial vigilancia. En fin, todos estos datos que hacen que aquellos médicos que ya están cogiendo su primera experiencia lo compartan con sus compañeros y les ayuden también a resolver dudas y a empezar a tomar sus decisiones también de primeras experiencias con estos medicamentos innovadores. Doctor Vila, ya para ir finalizando y centrándonos en Recordati, ¿cuáles son ahora sus próximos objetivos? Bueno, pues en Recordati, concretamente en Recordati Rare Diseases, que es la empresa que dirijo yo, que está únicamente especializada en enfermedades raras, tenemos a día de hoy 15 medicamentos para hasta 27 enfermedades raras, lo cual pues bueno, nos enorgullece porque no son muchas si las comparamos con las 7.000 que existen, pero si pensamos que de estas 7.000 solo hay 200 que tienen un tratamiento y nosotros damos solución a 27, pues bueno, ahí está un poco el dato de nuestro compromiso con las enfermedades raras. Ahora mismo estamos trabajando en 3 ejes. Tenemos un eje clásico, en el que empezamos hace 30 años, que son patologías metabólicas, muchas de ellas pues en patología pediátrica, algunas de las pruebas del talón que se hacen los niños, estas enfermedades, pues ahora ya somos capaces de brindar tratamientos para estos niños para que tengan un desarrollo absolutamente normal. El segundo eje es el que estamos comentando hoy, que es el endocrino, que es trabajar en enfermedades endocrinas raras y en donde pues estamos ya trayendo medicamentos muy innovadores de los cuales estamos ahora compartiendo las primeras experiencias. Pero luego también hay una tercera pata en la que estamos empezando a trabajar, que es en la oncología, porque también en oncología, en el campo de la oncología hay mucha enfermedad rara y hay también mucho que decir. Y ahí tenemos algunas soluciones muy innovadoras con anticuerpos, con tratamientos muy modernos, o para, por ejemplo, el cáncer renal, que también estamos teniendo resultados muy prometedores y que esperamos que dentro de poco podamos también publicar alguna cohorte de resultados en donde se está viendo tasas de éxito y de supervivencia mucho mayores de lo que esperábamos. En definitiva, estamos trabajando en esos 3 ejes, ¿no? En el eje del metabolismo, trastornos metabólicos, trastornos endocrinos, y en el campo de la oncología, que es un campo cada vez más prevalente, como sabemos, porque cada vez vivimos más tiempo y por lo tanto, cuanto más tiempo le demos al cuerpo a que puedan surgir estas patologías, pues también luego nosotros tenemos el compromiso de buscar una solución para ellas. Pues, doctor Vila, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos, dar visibilidad a estas enfermedades raras y a sus tratamientos, y sobre todo agradecerle atendernos desde el Congreso, teniendo en cuenta que en una media horita ya presentan su segunda puesta al día. Así que muchas gracias. Exacto. Gracias a vosotros. Buen día. Un saludo. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.